Episodio 1. El despertar que hizo temblar a su madre. La primera vez que Alma gritó aquella madrugada. No fue por dolor. Fue por algo más profundo. Más primitivo. Como si su alma, sí, su alma, se hubiera roto en 1000 fragmentos al abrir los ojos. «Mamá», chilló desde su habitación. Envuelta en sudor helado. Clara corrió escaleras arriba. El reloj marcaba exactamente las 3:33 a.m. Una hora que siempre le pareció inquietante. Pero al abrir la puerta, lo que vio la dejó sin aire. Alma estaba arrodillada en el suelo, temblando, y su camisón blanco empapado. Pero lo que realmente congeló la sangre de Clara fue la espalda de su hija. Estaba cubierta de un tatuaje reciente, como grabado con fuego. Líneas negras, profundas, que formaban letras latinas imposibles de entender. «¿Qué te hiciste?», balbuceó Clara, tratando de tocarla. Pero al posar los dedos, su piel ardía como brasas. «Yo no hice nada», susurró Alma, llorando. «Me desperté así. Y, mamá», escuché una voz. Clara pensó en llevarla al hospital. Pero algo le decía que aquello no era para doctores. A la mañana siguiente, el médico local se negó a opinar. «Esto no es un tatuaje común. No tiene herida. No hay infección. No hay tinta. Es como si estuviera impreso en su alma». Alma no recordaba el sueño, pero no podía dejar de repetir una frase, en voz baja, como un rezo involuntario: «In principio erat verbum». Nadie le había enseñado latín. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir con las luces encendidas, Alma volvió a gritar. No por miedo. Esta vez, gritaba algo distinto. Un nombre, con una voz que no era suya. «Aba, Aba, ¿me ves?». Las paredes temblaron. Un espejo se resquebrajó en el baño. Y Clara, al correr hacia su hija, vio que el tatuaje brillaba con una luz azul pálida. Una luz que parpadeaba al ritmo del corazón de Alma. Pero lo peor fue cuando Clara tomó su teléfono y trató de fotografiarlo. La pantalla explotó en su mano. Y en la oscuridad, Alma murmuró una última frase antes de volver a desmayarse. «Dios no ha muerto. Mamá, solo está esperando que yo recuerde lo que él escribió». Episodio 2. El mensaje que ningún sacerdote quiso leer. A las pocas horas, el rumor ya se había esparcido por el pueblo como incienso en misa de domingo. La hija de Clara tiene algo escrito por Dios. Dicen que habla en lenguas que ya nadie recuerda. El cura de San Antonio se negó a verla. Y sí, fue cierto. El padre Aurelio, un hombre seco y con voz que olía a ceniza, llegó a la casa después de que Clara, desesperada, lo llamara. Entró con una cruz colgando de su pecho y una mirada que no conocía la compasión. Cuando Alma se quitó lentamente la camiseta ante él, revelando su espalda marcada, el silencio se volvió tan denso que nadie pudo respirar. El sacerdote se acercó, fijó los ojos en el tatuaje, y retrocedió como si hubiera visto el mismo infierno. «No puedo leer eso», murmuró, con los labios temblorosos. «¿Por qué? ¿Qué dice?», preguntó Clara. Aurelio bajó la cabeza. Una gota de sudor descendía por su sien. No contestó, solo se persignó. 1, 2, 3 veces, y caminó hacia la puerta con pasos rotos. «¿Es satánico?», gritó Clara, angustiada. Él se detuvo. No giró el rostro. Solo dijo, con voz baja como una plegaria olvidada: «Peor. No viene del infierno, pero tampoco del cielo que conocemos». Esa noche, Alma volvió a soñar. No estaba sola. Un hombre sin rostro, vestido con una túnica blanca manchada de barro, se acercaba a ella. Él no hablaba, pero su sombra susurraba en miles de idiomas a la vez. Cuando extendió la mano hacia su espalda, Alma sintió un fuego dulce entrarle por la piel y quemarle las entrañas. Al despertar, el tatuaje había cambiado. Una nueva línea, justo debajo de la anterior, ahora ardía con letras frescas. «Et verbum caro factum est», y la palabra se hizo carne. Clara, aterrorizada, llamó a otro sacerdote, esta vez de la ciudad vecina. El padre Martín llegó 2 días después. Más joven, más escéptico, pero al ver la espalda de Alma, palideció. Eso está tomado del prólogo de Juan, pero hay palabras que no están en ninguna Biblia conocida». Y luego, en voz baja, una de ellas, solo la escuché una vez, en un exorcismo en Sudán, donde una niña dijo que un ángel olvidado le había dictado un nuevo evangelio. Clara se llevó las manos al rostro. Alma, en silencio, sonreía, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien ya sabía que lo peor apenas estaba comenzando. Episodio 3. La voz en el hospital que solo ella escuchó. El hospital de Santa María del Silencio tenía paredes grises, ventanas que no abrían y crucifijos en cada rincón.
A Clara no le gustaba ese lugar. Pero fue el único que aceptó internar a Alma sin hacer demasiadas preguntas. Solo por unos días, le prometió el doctor Miranda. Queremos observarla, ver si hay algún patrón neurológico. Clara asintió. Pero sabía que no era el cerebro lo que tenían que estudiar. Era el alma. La primera noche fue tranquila. Alma apenas habló. Se limitó a mirar el techo, como si esperara algo desde allí. Pero a las 3 a.m. exactas, los monitores comenzaron a emitir un pitido irregular. Las luces parpadearon 3 veces y luego, silencio total. Alma se sentó en la cama. No parecía asustada. Al contrario, parecía lista. Una voz masculina comenzó a sonar. Grave, antigua, y retumbaba en las paredes de su mente como un eco de otro mundo. El verbo no ha sido olvidado. Solo fue enterrado por hombres que temieron su poder. Ella intentó hablar, pero sus labios no se movían. La voz continuó. Prepárate, portadora, porque tu carne será el pergamino donde lo eterno escribirá sus juicios. Entonces, la máquina de electrocardiograma, en lugar de latidos, imprimió una línea. Pero no era una curva médica. Era una palabra, en latín, escrita con impulsos eléctricos. Misericordia. A la mañana siguiente, el personal médico estaba desconcertado. Revisaron las grabaciones. Pero las cámaras del pasillo simplemente se apagaron entre las 2:59 y las 3:06. Y lo más perturbador, en el registro digital del ECG, la palabra misericordia estaba allí, en medio de gráficos y pulsos. Como si alguien, o algo, hubiese hackeado el corazón de Alma. Esto no es posible, dijo el doctor Miranda. Ninguna máquina puede hacer eso. Pero Alma sí podía. Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, la niña se levantó, tomó un bolígrafo y escribió algo en la pared blanca del hospital. Con letras torcidas, como dictadas en trance. El segundo sello será abierto cuando el primer mártir se incline ante ella. Cuando Clara despertó y leyó la frase, quiso borrarla. Pero no pudo. La tinta estaba dentro de la pintura. Como si la pared hubiese absorbido el mensaje. O peor aún, como si el hospital mismo quisiera recordarlo. Y desde el pasillo, alguien, una enfermera o quizás un ángel disfrazado, susurró. Ya comenzó. Episodio 4, la niña que comenzó a escribir en lenguas muertas. Desde aquella madrugada en el hospital, Alma no volvió a ser la misma. Su voz sonaba más grave, más pausada, como si cada palabra le fuera dictada desde otro plano. Pero lo más inquietante no era cómo hablaba, sino lo que empezaba a escribir. Todo comenzó con una servilleta, durante el desayuno, sin que nadie le dijera nada. Alma tomó una pluma y empezó a trazar símbolos. No letras, no dibujos, símbolos que parecían antiguos, hechos de curvas imposibles y líneas que daban vueltas sobre sí mismas. Un enfermero, curioso, llevó el papel a la capilla del hospital, donde el capellán de planta, el padre Emiliano, pasaba las mañanas leyendo antiguos textos. Al ver la servilleta, se puso de pie de un salto. Esto es ugarítico, dijo, pálido. Una lengua muerta desde hace más de 2000 años. En los días siguientes, Alma escribió en más idiomas que ningún lingüista podría comprender del todo. En las paredes de su habitación, griego koiné, hebreo antiguo, sumerio, y una línea entera en un dialecto que ni siquiera los expertos del Vaticano reconocieron. Cuando un teólogo fue convocado para analizar los textos, descubrió algo escalofriante. Cada idioma parecía narrar un capítulo distinto de un evangelio que no existe en ninguna Biblia conocida. Un evangelio que no hablaba del amor de Dios, sino de su espera, de un Dios silente, que contemplaba desde las grietas del tiempo, aguardando que una portadora de carne marcada abriera los sellos prohibidos. Una noche, mientras Clara dormía sentada junto a la cama de su hija, Alma se levantó en silencio y comenzó a escribir en el suelo con sangre que no era suya. Trazó una frase en copto antiguo, y cuando la palabra olvidada se encarne, las iglesias temblarán con su aliento. Clara despertó sobresaltada al oír el chillido de la pluma sobre el piso. ¿Qué estás haciendo? ¿Alma? Yo no escribo. Mamá, respondió la niña, sin mirarla. Ellos lo hacen a través de mí. Al día siguiente, los jerarcas eclesiásticos ya hablaban de un caso de manifestación preapocalíptica. Pero la niña no parecía interesada en profecías. Solo miraba por la ventana con una extraña calma y murmuraba en voz baja. Las letras no son el mensaje. El mensaje es quien las obligó a regresar. Episodio 5, el exorcista que huyó sin mirar atrás. Cuando los escritos de Alma llegaron, sin quererlo, al despacho del obispo Luján, una palabra retumbó entre las paredes de la diócesis: exorcismo. No por posesión, sino por prevención. El Vaticano,
En absoluto silencio. Envió a un hombre que no figuraba en ningún registro público. Lo llamaban Padre Elías. Un exorcista veterano. Sobreviviente de rituales en Haití. En Siria. En aldeas de los Andes donde los santos lloraban sangre real. El hombre que enfrentó lo innombrable y vivió para rezar después. Cuando llegó al hospital, nadie lo reconoció. Su sotana era gris como la ceniza. Y en su crucifijo, la figura de Cristo no estaba clavada, sino que tenía los brazos extendidos, como señalando algo. ¿Está preparada?, preguntó con voz cavernosa. Clara solo asintió, con el rostro pálido. Alma, en cambio, lo miró directamente a los ojos. No sonrió, no habló, solo se giró y mostró la espalda. El silencio en la habitación se volvió sagrado, denso, como si hasta el oxígeno temiera hablar. El padre Elías extendió una mano enguantada, temblorosa, y tocó la piel tatuada con 2 dedos. En ese instante, sus ojos se abrieron como platos, su boca también, pero no salió sonido alguno, solo un jadeo, y luego, un grito sin voz. Cayó de rodillas, comenzó a sangrar por la nariz, y al siguiente segundo, se levantó de golpe, tirando la silla, y corrió hacia la puerta. Gritó. Clara intentó detenerlo, pero él la empujó. Nunca debió ser tocada, nunca debió despertar. Horas después, se confirmó que Padre Elías había tomado un vuelo de regreso sin notificar a Roma. Abandonó todo, incluso su crucifijo. Alma lo encontró en el suelo del cuarto. Cuando lo levantó, la figura de Cristo había desaparecido. Esa noche, Clara revisó las cámaras de seguridad. El vídeo del momento exacto en que el sacerdote tocó a Alma mostraba algo imposible, durante 2 segundos. Su silueta proyectaba 2 sombras, y una de ellas tenía alas invertidas. Mientras tanto, Alma escribió con lápiz labial en el espejo del baño del hospital. 1 cayó. Faltan 6. Al día siguiente, en la capilla del hospital, los vitrales aparecieron resquebrajados. La figura del arcángel Miguel, que antes levantaba su espada, ahora la sostenía hacia abajo, como si se rindiera. Y la niña, desde su cama, murmuraba entre sueños. El juicio no vendrá desde arriba, vendrá desde adentro. Episodio 6. Las cámaras que dejaron de grabar cuando ella rezaba. Desde la huida del exorcista, nada volvió a funcionar con normalidad en el hospital. Primero fueron las cámaras de vigilancia. Luego, los monitores cardíacos. Más tarde, hasta los relojes de pared comenzaron a detenerse exactamente a las 3 de la madrugada. Cada noche, como si el tiempo mismo se negara a presenciar lo que ocurría cuando Alma rezaba. Y eso era lo más aterrador, Alma rezaba diferente. No eran oraciones tradicionales. Eran himnos sin melodía. Salmos en lenguas no humanas. A veces, al rezar, sus pupilas se dilataban tanto que solo quedaba un círculo negro y profundo en sus ojos. Otras veces, hablaba en voz baja, pero el sonido parecía salir desde dentro de las paredes. La jefa de enfermeras, una mujer escéptica y práctica llamada Rebeca, decidió revisar personalmente las grabaciones. Colocó una cámara especial, de alta sensibilidad, justo frente a la cama de Alma. Solo queremos entender qué pasa, le dijo Clara con voz temblorosa. A las 2:59 a.m. El hospital cayó en un silencio denso, pegajoso, y cuando el reloj marcó las 3, Alma abrió los ojos. Sin moverse, se sentó lentamente y juntó las manos. Comenzó a rezar. Rebeca, que miraba la transmisión en vivo desde la sala de control, se incorporó de golpe. La imagen empezó a distorsionarse. Líneas negras, estáticas, parpadeos violentos, y luego, pantalla en negro. Solo una palabra se quedó congelada en la pantalla, escrita en glit digital. Silencio. Pero eso no fue lo peor. Cuando los técnicos intentaron recuperar los archivos, descubrieron algo imposible. La cámara había grabado, pero no a Alma. Durante los minutos de oración, su cuerpo no aparecía en la grabación. Estaba el cuarto, la cama, la lámpara, pero no Alma. Como si durante la plegaria, ella dejara de existir para las máquinas. A la mañana siguiente, una enfermera entró al cuarto. Notó algo en la pared, justo debajo del crucifijo. Era una sombra, pero no coincidía con la luz del lugar, ni con el cuerpo de Alma. La sombra estaba de pie, estática, y respiraba. Sí, respiraba. Subía y bajaba con un ritmo opuesto al de Alma, como si inhalara cuando ella exhalaba. ¿Quién está ahí?, susurró la enfermera, paralizada. Alma giró el rostro. Su voz era más vieja que ella. Es lo que siempre estuvo conmigo. Pero ahora, ya no quiere esconderse. Aquella noche, el padre Emiliano renunció a su fe. Al salir del hospital,
Dejó una nota colgada en la puerta de la capilla. No hay cruz que lo detenga. No es un demonio. No es un ángel. Es lo que Dios olvidó nombrar. Episodio 7. El tatuaje que sangra cada viernes a las 3. El primer viernes ocurrió en silencio. A las 2:58. Alma dormía plácidamente. Clara tomaba un café frío en la sala de descanso. El hospital, aunque aún vigilado por rumores y supersticiones, respiraba cierta calma. Pero a las 3 en punto, un grito seco atravesó los pasillos. No fue de dolor, fue de metal rasgado. Cuando los médicos corrieron a la habitación, encontraron a Alma de rodillas sobre la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaba. Y su espalda sangraba. Sangre oscura, espesa, manaba desde las letras latinas tatuadas. No era una hemorragia común. Cada gota parecía moverse con voluntad propia, deslizándose hacia el suelo y formando un círculo perfecto bajo la cama. En el centro del círculo, una palabra, escrita con la sangre misma. Testigo. El personal médico intentó detener la hemorragia, pero las vendas no servían. La sangre traspasaba gasas y telas, evaporándose al tocar cualquier objeto que no fuera el suelo. Era como si la herida no estuviera en el cuerpo, sino en el mensaje. Y entonces, un segundo milagro, o maldición, ocurrió. Un hombre, peregrino de barba blanca y mirada vidriosa, había llegado esa misma mañana desde Córdoba. Decía que un ángel en sueños le había revelado el rostro de la niña marcada por Dios. Pidió verla. Se arrodilló frente a su cuarto. Rezó en voz baja durante horas. A las 3:01, cayó muerto, sin razón médica aparente. Su corazón, según el informe posterior, simplemente se detuvo. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en la palma de su mano, una marca. No tatuada, no dibujada, grabada, como a fuego lento. Las mismas palabras que aparecían en la espalda de Alma, pero en espejo, como si al arrodillarse, el mensaje lo hubiera tocado desde el otro lado. Clare, al ver el cuerpo del peregrino, cayó de rodillas, no por tristeza, por revelación. Él no murió, susurró Alma. Aún en trance, fue aceptado. Esa noche, una doctora creyente colocó una cruz sobre el cabecero de la cama de Alma. A la mañana siguiente, la cruz estaba al revés, y en la sábana blanca, escrito con sangre reseca, se leía: cada viernes, uno vendrá, cada viernes, uno caerá, hasta que la palabra esté completa. Episodio 8. El hombre ciego que reconoció su espalda. Nadie entendió cómo llegó. Era un anciano delgado, ciego desde los 8 años, apoyado en un bastón de madera carcomida. Se presentó ante la recepción del hospital con un nombre que nadie reconoció, Efraín Elías, y con una frase que heló la sangre de la recepcionista: llévenme con la niña del mensaje. El fuego de su espalda me visitó en un sueño, hace más de 60 años. Clara no quería dejarlo entrar. Los médicos tampoco. Pero Alma, que no hablaba desde la muerte del peregrino, susurró por primera vez en días. Él, sí puede leerlo. Cuando Efraín entró a la habitación, no titubeó, no preguntó, no temió. Se acercó con pasos firmes y pidió permiso para tocar la espalda de Alma. Al posar su mano sobre las letras sangradas, un escalofrío recorrió su cuerpo y comenzó a recitar, palabra por palabra, el texto sagrado que ni siquiera el Vaticano se atrevía a pronunciar. Pero lo que dijo no era solo traducción, era profecía. Y cuando el sello del inocente sea marcado en carne viva, la puerta se abrirá, no al cielo, sino al lugar donde Dios llora. Porque no todo lo divino es bueno, y no todo lo sagrado es luz. Clara cayó de rodillas. Las paredes crujieron. Y en los monitores del hospital, que no estaban conectados a internet, apareció una imagen, una puerta de piedra, abierta apenas unos centímetros, en medio de un desierto imposible. En su marco, tallado con garras, soli sanguin pueri aperitur. Solo con la sangre de un niño se abre. Efraín cayó en silencio. Se sentó junto a Alma y comenzó a llorar, aunque no tenía lágrimas. Yo la vi, susurró, en un sueño de fiebre cuando era niño. Estaba escrita, dormida, esperando. Y una voz me dijo, recuerda su forma, porque solo tú sabrás cuándo ha llegado la hora. ¿Y ahora?, preguntó Clara, temblando. Efraín levantó la cabeza vacía de vista, pero llena de revelación. Ahora. La puerta busca otra espalda, y no descansará hasta que se complete el círculo. Esa madrugada, Efraín murió en paz, pero al lavar su cuerpo, las enfermeras encontraron algo impensable, en su espalda. También había un tatuaje, idéntico al de Alma, pero incompleto. Faltaba una línea, la que solo podía escribirse con sangre nueva. Episodio 9, la primera profecía se cumple entre relámpagos.
Alma llevaba días sin hablar. Solo escribía, con la mano izquierda, como si su diestra ya no le perteneciera. Cada palabra era un trazo seco, veloz, como dictado por algo que no respiraba. Pero lo que más aterraba a Clara no eran los idiomas antiguos, ni los símbolos extraños. Era el dibujo. En la última hoja arrancada de una Biblia vieja, Alma había trazado el contorno de un pueblo, casas sencillas, una iglesia en ruinas, y sobre todo, un campanario partido por la mitad. Sobre él, rayos cayendo como serpientes de luz. Y al pie del dibujo, 4 palabras. Aquí comienza la herida. Clara no reconoció el lugar, pero el enfermero Julián sí. Ese es San Gregorio del Monte, dijo, pálido. Mi abuela vive allí. Intentaron comunicarse con la aldea, pero todas las líneas estaban muertas. Ni teléfonos, ni radio, ni conexión de datos. Esa misma tarde, una tormenta eléctrica de origen inexplicable azotó el cielo sin previo aviso. Los meteorólogos no tenían respuesta. A las 5:06, el rayo partió el campanario de San Gregorio en 2. Exactamente como en el dibujo. 7 personas murieron. Otras 13 desaparecieron. Y en el altar de la iglesia, sobrevivió solo una inscripción, escrita en lo que parecía barro rojo. La herida es memoria. Y la memoria será castigo. Mientras la televisión mostraba imágenes borrosas del desastre, Alma se sentó frente a la pantalla sin parpadear. No fue una visión, susurró. Fue una advertencia. Clara se estremeció. ¿Una advertencia de qué? De lo que vendrá si siguen ignorando el mensaje, respondió Alma, con voz hueca. Esto fue solo la grieta. No han visto aún la apertura. Esa noche, en el suelo de su cuarto, apareció una nueva frase escrita con sal. 1 cayó por 7. La próxima caerá por 13. Clara la borró temblando. Pero a la mañana siguiente, 13 cuervos muertos aparecieron alineados en la cornisa de la ventana de Alma, todos con los ojos arrancados. Y cuando el personal del hospital subió a retirar los cadáveres, Alma se volteó y mostró su espalda. Una nueva línea acababa de formarse en la piel, aún sangrante, aún ardiente. Et fulgurerit sello. Y el relámpago será el sello. Episodio 10. El mensaje comienza a extenderse por su cuerpo. No fue de un día para otro. Fue, como una infección sagrada. Como una revelación que no podía quedarse contenida en la espalda de una niña. La primera noche, Clara notó una línea tenue, casi invisible, descendiendo por la nuca de Alma. Creyó que era una vena marcada por el cansancio. Pero al amanecer, la línea ya se había convertido en letras. Letras vivas. Letras que palpitaban. El doctor Miranda intentó analizarlas. Las escaneó. Las fotografió. Pero en cada imagen digital, las letras cambiaban de forma. En el escáner, arameo. En el celular, sánscrito. En la radiografía, nada. No es tinta ni cicatriz, murmuró el médico, sin atreverse a tocarla. Es escritura viva. A los 2 días, el mensaje había invadido la parte baja de su cuello, deslizándose como un río de símbolos hacia los omóplatos, los hombros, y el inicio del pecho. No era una expansión al azar. Seguía una lógica, una secuencia, como capítulos de una historia que solo el cuerpo podía narrar. Y entonces llegó lo imposible. Un jueves por la madrugada, Clara se acercó para ajustar la sábana de Alma. Al inclinarse, notó que algo brillaba en el rostro de su hija. Se estremeció. En sus párpados cerrados, también había letras, escritas con una tinta plateada que solo se revelaba en la oscuridad, como si la noche fuera la única luz capaz de leerlas. Clara lloró. No por miedo, sino por impotencia. ¿Cómo se detiene algo que no viene del mundo? ¿Cómo se protege a una hija cuyo cuerpo se convierte en Biblia viviente? Esa misma noche, Alma despertó hablando en voz baja. No miraba a su madre. Miraba al vacío. Pronto no quedará piel sin palabra, dijo. Y cuando el último espacio esté cubierto, la carne será la llave. El personal del hospital, ya dividido entre creyentes aterrados y escépticos quebrados, comenzó a dejar de acercarse. Solo un monje anciano, enviado desde Galicia, se arrodilló ante Alma y dijo: No estás siendo poseída, niña, estás siendo leída. Y Alma, sonriendo con labios cuarteados por la fiebre, le respondió: No es Dios quien lee, es lo que Dios escribió, y luego olvidó enterrar. Episodio 11. El Papa la llama en secreto. La llamada llegó en medio de la noche. No fue a Clara. No fue al hospital. Fue directamente a un número que solo 3 personas en el mundo sabían que aún existía, el del arzobispo retirado Gregorio Suárez. Un hombre que había jurado silencio perpetuo tras renunciar a su cargo sin explicación alguna. La voz al otro lado no se presentó. Solo dijo: Él la quiere ver. En Roma.
sin cámaras, sin prensa, sin nombre. Él era el Papa. El viaje fue organizado en secreto. 3 escoltas del Vaticano, vestidos de civiles, acompañaron a Clara y a Alma en un vuelo privado sin registro. En el aeropuerto de Roma, no hubo bienvenida. Solo un túnel de servicio, una limusina sin placas, y un destino fuera de los mapas turísticos, la Capilla del Silencio. Una cripta subterránea bajo los jardines vaticanos, donde solo se ofician misas cuando el mundo está a punto de romperse. Allí, en penumbra, vestido de blanco y sombra, el Santo Padre esperaba. Cuando Alma entró, no hubo palabras. Solo un silencio tan profundo que hasta los muros parecían contener el aliento. El Papa dio un paso al frente. Extendió las manos y las bajó al instante. «No puedo tocarla», dijo con voz ahogada. Clara cayó de rodillas. «Su Santidad, ¿qué está pasando?». Él la miró con lágrimas en los ojos. Luego miró la espalda de la niña, ahora cubierta de frases, signos y mapas dibujados en carne. «Yo también soñé con ella. Hace 44 años. Una niña sin rostro, marcada por el verbo perdido. Y una voz que me dijo, tú serás testigo, pero no pastor». Entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. El Papa cayó de rodillas. Lloró, y murmuró, como confesando ante el mismo Dios. «Perdónanos, porque lo escondimos, porque lo enterramos, porque sellamos con oro lo que debía ser sangre». Alma se acercó, puso una mano sobre la cabeza del pontífice. «No soy castigo», dijo, con voz calma, «soy el recordatorio». Y una nueva línea ardió en su brazo izquierdo, justo frente al Papa, como si fuera escrita por la propia voluntad divina. «Et pontifex genuflexit, tempus est», y el pontífice dobló la rodilla. Ha llegado el tiempo. En el exterior, sin que nadie tocara la campana, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a sonar. No en tono mayor, sino en nota fúnebre, como si anunciaran que algo había muerto. O algo acababa de despertar. Episodio 12. Ella sueña con una cruz que arde bajo el agua. Alma no dormía como los demás. Sus sueños no eran sueños. Eran fragmentos de otra cosa, de otro tiempo, de otro lenguaje. Pero aquella noche en Roma, algo cambió. No soñó con sombras, ni con símbolos. Soñó con ella misma. En su visión, estaba desnuda y flotando bajo un lago inmóvil. El agua era tan clara que parecía no existir. Y sin embargo, no podía subir. Algo la mantenía anclada. Una cruz. No de madera. No de hierro. Una cruz hecha de luz líquida, que la atravesaba desde las muñecas hasta los tobillos. No le dolía. Le ardía. Como si cada gota de agua fuese un versículo que quemaba por dentro. Y frente a ella, suspendida en la profundidad, una figura sin rostro le susurraba desde el silencio. Lo que fue escrito en piedra, será lavado en carne. Pero para abrir el segundo libro, debes morir sin morir. Alma quiso gritar, pero solo salieron burbujas negras de su boca. La cruz comenzó a girar lentamente, como si el agua misma la leyera. Y entonces, el tatuaje en su espalda se desprendió. Sí, las letras se separaron de su piel y comenzaron a flotar a su alrededor, como un enjambre de ángeles ciegos. Y justo cuando parecía ahogarse en esa escritura viva, despertó, empapada, goteando desde la punta del cabello hasta la planta de los pies. Pero el colchón estaba seco. Las sábanas también. Todo, menos ella. Clara entró corriendo. Vio el suelo encharcado. Las ventanas cerradas. El crucifijo ladeado. ¿Estás bien, mi amor? Alma la miró. Tenía los ojos inyectados de sal. Y en su frente, como un sello reciente, una palabra jamás vista antes. Thalassa. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, tocando con cuidado. Es el nombre del pozo, susurró Alma. El pozo donde Dios arrojó las palabras que no quiso recordar. Esa noche, las fuentes de agua bendita en toda Roma se tornaron turbias. Y en los conventos más antiguos, las estatuas de mármol comenzaron a sudar agua salada. Como si alguien, desde lo profundo, estuviera emergiendo. Como si la cruz ya no quisiera quedarse hundida. Episodio 13. Su padre revela que no es su padre. Clara siempre creyó que había parido a Alma entre dolor, sangre y esperanza. Pero los recuerdos pueden ser un invento piadoso que el alma fabrica para no romperse. Fue una carta, escondida en un sobre amarillento, dentro del doble fondo de un cajón que Clara nunca había abierto. Firmada con un nombre que casi había olvidado, Gabriel Domenech. Su esposo. El hombre que desapareció 3 años después de que Alma llegara al mundo. El hombre que, hasta ese momento, ella creía muerto por accidente de carretera. La carta estaba escrita con pulso tembloroso. Clare, si estás leyendo esto,
Es porque ya no puedo seguir ocultándolo. Tú no diste a luz a Alma. La encontramos. Las palabras se volvieron cuchillas. Clara apretó el papel con los dedos temblorosos mientras Alma dormía con los párpados marcados por letras vivientes. Fue en 2011. En la restauración de la cripta bajo la iglesia de San Lázaro. En Galicia. La escotilla estaba sellada con cera negra. Con símbolos que ningún arqueólogo quiso traducir. Dentro había una niña. Desnuda. Dormida. Pero no respiraba. Y, sin embargo, cuando la toqué, abrió los ojos. Clara cayó de rodillas. Lloró como si una segunda alma hubiese muerto. No la adoptamos. ¿Clara? La despertamos. El tatuaje no estaba entonces. Solo apareció la primera noche en casa. Cuando lloró sin emitir sonido. Y desde entonces, su sombra nunca fue la misma 2 veces. Clara buscó a Gabriel. Y lo encontró. No muerto, sino escondido en un monasterio abandonado. En silencio autoimpuesto desde hacía 10 años. Su cabello era ceniza. Sus ojos, ruina. ¿Por qué no me lo dijiste? Le gritó. Él alzó la mirada y solo dijo, porque no era un secreto. Era una advertencia. Esa noche, Alma despertó con el rostro bañado en sudor. Miró a su madre. Sin rencor. Ya lo sabes. Y entonces, en la planta de sus pies, surgieron nuevas líneas como raíces. No fui parida. Fui traída. No fui llamada. Fui abierta. El cielo sobre Roma rugió como si los ángeles golpearan puertas selladas hace milenios. Y desde la cripta de San Lázaro, cámaras de seguridad mostraron algo que los técnicos se negaron a aceptar. La piedra que cubría la tumba vacía de Alma acababa de agrietarse. Episodio 14, el segundo mensaje, solo visible al morir alguien. Todo comenzó con la muerte de Sor Inés, una monja anciana, enfermera voluntaria en el hospital, que durante semanas evitó cruzar mirada con Alma. Decía que en su presencia sentía el peso de una culpa que no recordaba tener. Murió en silencio, sentada en la capilla, con el rosario entre los dedos y los labios sellados. Nadie la encontró hasta el amanecer. Y cuando lo hicieron, Alma ya estaba despierta. Hay algo nuevo, dijo Clara, con la voz quebrada. La piel del costado de Alma, justo debajo de las costillas, mostraba una nueva inscripción. No tenía el mismo estilo que las anteriores. Era más profunda, más cruda, casi como si hubiese sido esculpida desde adentro. El texto decía, ella cambió confesiones por silencio. 13 gritos encerrados tras un amén. Nadie entendió, hasta que llegaron las autoridades del convento de Sor Inés. Entre los archivos que la monja dejó sin clasificar, hallaron una caja de casetes antiguos, grabaciones, voces infantiles, gritos, y una nota, escrita de puño y letra. Nunca dije nada. Perdónalos a ellos, y a mí. Desde entonces, cada vez que alguien fallecía cerca de Alma, su cuerpo se convertía en un espejo. Cada nuevo tatuaje no hablaba de profecía, ni de Dios, ni de luz. Hablaba de los pecados que el muerto nunca confesó. Un celador que murió de un infarto dejó en la pierna de Alma la frase. Tomó para alimentar a su hijo, pero no devolvió lo que robó. Una joven enfermera fallecida por cáncer dejó una línea sobre su hombro. Amó a otra mujer en secreto. Y pidió perdón en nombre de un Dios que no la habría condenado. Clara no sabía si llorar o rezar. Alma solo observaba cómo su cuerpo se llenaba de verdades ajenas. ¿Por qué tú?, le preguntó su madre, desesperada. ¿Por qué se escriben en ti? Porque nadie escucha al muerto. Pero todos miran lo que sangra. Esa noche, Alma escribió una última frase en el vidrio empañado de la ventana. Cuando ya no quede más piel, comenzarán a tatuarse en los demás. Y al día siguiente, una enfermera que la había cuidado desde el primer día, despertó con una marca en el centro del pecho. Ella tocó sin entender. Y ahora entiende sin querer. Episodio 15, el último mensaje se lee solo si ella muere. Los doctores dejaron de contarle los años a Alma. No porque no quisieran, sino porque ella ya no cambiaba. Desde hacía más de 2 años. Ni una arruga, ni una línea más en la palma. Ni siquiera una hebra nueva de cabello. Era como si el tiempo se hubiese rendido. Como si el reloj, al tocar su piel, olvidara seguir avanzando. El Vaticano lo confirmó en secreto, biológicamente. Alma tenía 13 años. Desde siempre, para siempre. Los exámenes revelaban células sin deterioro, tejidos sin oxidación, sangre que jamás se coagulaba, incluso cuando las letras nuevas seguían escribiéndose. Porque sí, los mensajes no paraban. No había más espacio. Y sin embargo, seguían apareciendo. Algunos surgían dentro de su boca, otros, en el blanco de sus ojos. Uno, incluso,
Fue hallado en el eco de su voz al analizar una grabación, una frase en una frecuencia que ningún humano puede pronunciar. Los más altos círculos teológicos, reunidos en absoluto secreto, llegaron a una conclusión aterradora. El mensaje completo solo puede ser leído si el cuerpo muere, y al ser leído, activará lo que fue sellado antes del lenguaje. Pero nadie se atrevía. Ningún hombre, por más creyente, frío o poderoso, tuvo el valor de matar a una niña, aunque su carne guardara la llave. Y entonces vino la peor revelación. Una noche, Clara despertó con un murmullo. Alma estaba de pie frente a un espejo, completamente desnuda. Su piel, cubierta de pies a cabeza por escrituras, brillaba con una luz que no era de este mundo. Mamá, dijo con voz serena, ya no hay espacio. ¿Eso qué significa? Que el verbo está completo, pero no puede ser leído. ¿Por qué? Alma giró el rostro. Sonrió. Porque he sido escrita por Dios, pero escrita para él mismo. Y él no necesita leerme. Él ya sabe lo que vendrá. Esa misma madrugada, Alma desapareció. No hubo puertas rotas. No ventanas abiertas. Solo un lecho tibio y una última inscripción, escrita con tinta invisible, que solo pudo leerse bajo la luna llena. Y el verbo se hizo carne. Y la carne se elevó sin dejar sombra. Nadie volvió a verla. Pero en algunos hospitales, conventos y ruinas del mundo, han comenzado a aparecer niñas, con una letra, solo una, marcada en alguna parte del cuerpo, como si el mensaje no hubiera terminado, como si apenas estuviera empezando.